Un primer análisis a Carlos Ladero, director comercial de GPM. Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, bueno, como decíamos, hoy estamos viendo subidas en Wall Street, también en tono general en el viejo continente, pero tampoco estamos viendo grandes movimientos al alza. Hasta cierto punto, incluso hoy nos quejábamos de que en el plano empresarial no estábamos viendo tampoco grandes noticias, pero claro, tenemos que entender que mañana es cuando ya da el pistoletazo de salida oficial a esta temporada de resultados empresariales en Estados Unidos. Mañana va a empezar realmente los fuertes movimientos con los bancos como protagonistas. Pero bueno, ¿cómo estás viendo la sesión de hoy? Una sesión marcada por dos datos macroeconómicos en Estados Unidos, como sería el índice de precios al productor y luego el dato que conocemos todos los jueves de peticiones semanales de subsidio por desempleo. Porque yo creo que más que hoy la clave está en hace unos días, ¿no? Donde vimos una caída fuerte, sobre todo en los índices americanos, Nasdaq y S&P 500, y donde bueno, respondieron en esa media de 200, además de una manera fortísima. Es decir, lo cual quiere decir que el mercado americano sigue teniendo mucha fuerza. Vimos también que por contra el mercado español se comportaba de una manera mejor. Esto ya es curioso, llevamos muchos años, ¿no? Donde siempre caíamos más que el americano y subíamos menos. Y bueno, pues bueno, ¿no? El ver cómo a pesar de la caída de casi el 3% de lo que fueron los mercados americanos en un par de días o tres, pues el mercado español pues prácticamente se queda flat, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la visión a medio largo plazo puede ser continuista, ¿no? Yo sigo viendo los mercados americanos muy fuertes, lo cual quiere decir que en el peor de los escenarios hay que estar comprados en renta variable, más o menos, mayor o menor porcentaje, lo que nunca puedes estar es fuera y a esperar, ¿no? Cosas que me pueden preocupar en el corto o medio plazo y que estamos analizando muy de cerca. Sí, yo creo que va a haber un grandísimo problema de suministro de nuevo, ¿vale? Durante este primer trimestre, que se reflejará en el segundo, ¿no? Y eso puede afectar bastante en las cuentas de muchas compañías. Ahora tenemos que tener en cuenta que el Omicron no es tan mortal, ¿no? como lo fue y no obliga a cerrar prácticamente países, pero sí que está provocando multitud de bajas, ¿no? Dentro de compañías. Esas compañías, sobre todo en el tema de transporte, logística, se están retrasando. Tenemos un dato de hoy donde parece que en el mar de China hay un colapso total de barcos, buques, porque no hay gente para descargar esas mercancías. En definitiva, yo creo que hay que estar comprados en renta variable. Estados Unidos sigue estando fuerte, perfecto, pero desde luego lo que no podemos cantar victoria, no tirar las campanas al vuelo y pensar que ya todo ha pasado, ¿no? Todavía quedan sustos. Bueno, Carlos, hoy un día más seguimos hablando de bancos centrales y de inflación, ya no solo porque hemos conocido ese dato de IPP, sino también porque, bueno, un presidente de la Reserva Federal ha dicho que respaldaría, por ejemplo, una subida de tipos ya en el mes de marzo, y también hoy hemos escuchado a Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que quizá la inflación no sea tan transitoria como se decía en un primer momento desde el Banco Central Europeo. ¿Cómo ves todos estos mensajes que nos están trasladando desde los principales bancos centrales del mundo y cómo podrían reaccionar las bolsas también a lo que hagan estos bancos centrales próximamente? Pues vamos a ver, yo creo que el problema aquí viene de los últimos 10 años. Los bancos centrales tenían una función, sobre todo era evitar inflación, ¿no? Y a partir de momentos inflacionistas como que vivimos, pues subir tipos y controlarla. Llevamos 10 años donde los bancos centrales lo que son un soporte de la economía, ¿no? Cada vez que pasa algo ellos enchufan dinero al sistema. El sistema está sobresaturado, lo que es desde hace 10 años una hiperinflación financiera de narices, no se mide, pero existe. Y ahora empieza a haber una inflación real, ¿no? Sobre todo por el alza de los precios de la energía. Entonces, bueno, si ahora vamos a esperar que los bancos centrales empiecen a actuar como deberían haberlo hecho hace 10 años y quizá a lo mejor evitar, por un lado sí, quizá el que estén los mercados americanos donde están, pero por otro lado pues la burbuja, que en mi opinión hay, ¿no? A nivel financiero, pues tarde, ¿no? Tarde porque ya ahora no hay marcha atrás ni hay solución, ¿no? No se puede drenar la cantidad de dinero que hay en el sistema, con lo cual no espero mucho de los bancos centrales. Espero que sí, como bien digo, y creemos, la economía todavía este primer semestre va a flojear, ¿no? Y va a haber problemas sobre todo en la línea de suministro, pues que bueno, se sigan manteniendo, ¿no? las ayudas y seguir metiendo dinero, ¿no? Ese dinero lo que hace es que la deuda sea barata, que cualquiera se pueda financiar, ¿no? Y que la economía siga tirando, ¿no? Y sobre todo que no haya alternativa en renta fija con tipos prácticamente en bonos, estamos viendo en el alemán, que siguen estando en negativo en 10 años, ¿no? Entonces, mientras todo eso pase, pues realmente la función de un banco central yo todavía no la entiendo. Ahora mismo deberían estar actuando. Efectivamente hay amenazas, entre comillas, y entenderlo de amenazas, ¿no? De subidas de tipos. El único que se lo puede permitir a Estados Unidos, hoy por hoy Europa no se lo puede permitir, ¿no? Si supiéramos los tipos un 1%, yo creo que nos íbamos todos al garete, sobre todo los países más débiles como somos los del sur de Europa. Así que yo creo que de momento, pues eso, amenazas y poco más, no se puede hacer mucho más. Carlos, sé que te quería preguntar
aparte de Estados Unidos, que enseguida te preguntaré también por Delta Airlines, que hoy es protagonista por las ganancias que ha publicado, en Europa están destacando, y sobre todo entre empresas que cotizan en el K40 de lujo, algunas caídas. Bueno, estamos viendo a L'Oréal ahora mismo recortar un 2,4%, el grupo Louis Vuitton también se deja 2 puntos porcentuales en estos momentos, Pernod Ricard, tenemos también al grupo Kering, todas ellas están recortando a tenor, en principio por la multiplicación de infecciones por la variante Omicron en la ciudad de Tianjin, en China. Bueno, sabemos que China tiene un apetito por el lujo, que además va en auge, conforme va creciendo también el poder adquisitivo del gigante asiático, un sector lujo que por tanto se encuentra estrechamente vinculado a todo lo que pueda ocurrir en la región. ¿Qué opinión te merece el sector en sí en el viejo continente? A mí es un sector que me gusta, nosotros lo llevamos manteniendo hace bastante tiempo y me gusta porque tenemos que tener en cuenta, y lo que hablábamos antes, ¿no? En escenarios tan sumamente inflacionistas, lo que escasea es quizá lo que tenemos que invertir, ¿no? Hace poco veíamos que hay una burbuja tremenda, ¿no? Al que le gusten, en mi caso me gustan los relojes, por poner un ejemplo, ¿no? Y el por qué yo creo que debería ser segunda apuesta, ¿no? Es decir, la marca Rolex ahora mismo, es imposible comprarse un Rolex, ¿no? Prácticamente están con cuentagotas y hay listas de espera tremendas, ¿no? Y no es porque a todo el mundo le haya dado por comprar un Rolex y se la pueda comprar y se lo pueda permitir, ¿no? Sino porque detrás, y conozco fondos de inversión, ¿no? Están invirtiendo precisamente en tangibles, ¿no? El lujo al final es algo por norma general que no abunda, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues hay, entre otros, por ejemplo, chinos, indios y también europeos y americanos, ¿no? Están invirtiendo en eso. Estamos viendo verdaderos movimientos al alza, ¿no? En temas como arte, en casi cualquier cosa, ¿no? Que sea contrainflacionario, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que el sector del lujo, primero, porque India sigue estando fuerte, porque China sigue estando fuerte, porque sigue habiendo mucho dinero, yo creo que va a seguir siendo una apuesta para los próximos meses, incluso te diría años, y que realmente debemos seguir apostando por ello. Obviamente, si China volviera a cerrarse prácticamente, pues sería algo negativo a corto plazo para estas compañías, ¿no? Pero a medio y largo plazo yo creo que el mundo entero, es decir, está empezando a acostumbrarse a consumir lujo y sobre todo a usar el lujo como activo refugio, lo cual hasta hace unos años pues no era lo normal, ¿no? Pero hay que estar ahí. Bueno, y otro sector, Carlos, muy castigado y que no levanta cabeza desde que empezó la pandemia es el sector de las aerolíneas. Hoy hemos tenido los resultados del cuarto trimestre de 2021 de Delta Airlines, pero bueno, también es importante ver qué guidance nos da de cara, por ejemplo, a este primer trimestre de 2021. Nos ha dicho la compañía que espera cerrar incluso con pérdidas por los estragos que está causando Omicron también en el mundo de los viajes. ¿Cómo ves también este sector? Porque, como digo, parece que no ve la luz al final del túnel después del comienzo de la pandemia, y también teniendo en cuenta que en el IBEX 35 nuestra compañía aérea IAG pues sigue incluso por debajo de los 2 euros por acción, cuando antes de la llegada del coronavirus estaba por encima de los 8. ¿Cuándo por fin veremos la recuperación del sector y la vuelta al regreso a niveles prepandemia en bolsa? Pues bueno, aquí hay varios factores, ¿no? Primero, estamos hablando de IAG, yo creo que algunos recordarán, y nosotros tenemos en carteras, desafortunadamente las vendimos, ¿no? Teníamos muchas acciones que compramos en la ampliación de capital que se hizo casi prácticamente por derechos a 1 euro, ¿no? O sea que efectivamente antes del COVID estaba muy alto, pero desde luego la forma que tuvieron de encontrar dinero fue muy, muy abajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos viendo que ha habido un proceso que realmente siempre es negativo para estas aerolíneas, ¿no? Primero tenemos un COVID, una paralización del mundo, obviamente todo eso ha generado una serie de pérdidas para las aerolíneas que todavía pero no está cuantificado. Luego tenemos otro problema, como has visto, con los hubs, ¿no? Donde al final se estaban fletando vuelos vacíos, ¿no? De ahí alguno entenderá el por qué de vez en cuando hay esas ofertas o macroofertas de billetes. Y por último ahora tienen otro problema añadido, ¿no? Que es que no tienen personal de vuelo, con lo cual se están cancelando muchísimos vuelos, ¿no? En todo el mundo, y eso también obviamente perjudica a estas aerolíneas, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, es decir, está claro que a lo mejor IAG, por poner un ejemplo, es más local, ¿no? Pues por niveles en torno a 1,30, 1,40 pueden ser compras, ¿no? Pero también es cierto que no vamos a conocer hasta como mínimo finales de este año, principios del que viene, la realidad, ¿no? Esto lo vimos con los bancos. Muchas veces vemos que es una mala situación bancaria, vemos una crisis en 2009, pero ni siquiera ahora, después de 10 años, hemos conseguido que muchos bancos sepamos realmente cuál es su situación financiera, ¿no? Y cómo podemos valorarlos. Pues yo creo que con las aerolíneas va a pasar todo esto, ¿no? Todavía nos queda tiempo y nos falta información. Ahora bien, sí que es cierto que podemos entender que en los próximos meses se podrá volver a volar, que Omicron sí que parece, o lo que es el COVID, ¿no? Parece que va a pasar a ser una gripe y que bueno, pues poco a poco se irá normalizando
normalizando el mundo, ¿no? Y se podrá volver a volar. Pero el impacto que ha tenido estos 2 años en las cuentas de las aerolíneas, yo creo que tardaremos en saberlo, y de ahí que haya que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de invertir por valoración. Si invertimos por especulación o porque pensemos que las cosas se van a normalizar, pues quizás esa apuesta, ¿no? Pero hoy por números no salen. Por cierto, Carlos, entre algunas de las declaraciones que hemos ido conociendo hoy por parte del Banco Central Europeo, bueno, recordemos que además teníamos el boletín económico que se publicaba hoy a las 10 de la mañana. Dentro de ese boletín, el organismo presidido por Christine Lagarde dice que no descarta que esa escasez, esa crisis de chips semiconductores pase también al año 2023. Es decir, que no solo la vivamos en el actual año que acabamos de arrancar, sino que además el año que viene todavía estemos en este entorno. ¿Qué podemos esperar, por tanto, del comportamiento bursátil de aquellos sectores que están ligados estrechamente a esta crisis? Bueno, pues ahí tenemos la cara y la cruz, ¿no? Es decir, todas las compañías que tengan y tienen relación, ¿no?, con todo el tema de fabricación de microchips y demás, pues la verdad es que hemos visto como las farmacéuticas, ¿no?, dispararse, y todas las compañías que usan esos microchips, ¿no?, por lo que estamos viendo que tienen muchísimos problemas en la cadena de suministro y que al final, pues bueno, pues realmente han caído o por lo menos se mantienen en flat. Entonces, ¿esa situación se va a continuar en el tiempo? Sí, seguro. Es decir, yo insisto, es decir, todo este tema como mínimo nos va a llevar un primer semestre muy, muy complicado, como he dicho antes, en la cadena de suministros, en todo lo que es la posible fabricación, ¿no?, y aumento de esa fabricación por falta de personal, por falta de distribución, y hasta que todo aquello se corrige y se normalice, pues efectivamente, o sea, nos podemos ir perfectamente a 2023. Eso sí, siempre y cuando, como digo e insisto, es decir, esto pasa a ser como dicen los científicos, ¿no?, una especie de gripe, ¿no?, y volvamos a la normalidad. Mientras tengamos estos altibajos, ¿no?, al fin y al cabo la cantidad masiva de bajas laborales que estamos teniendo en todo el mundo está afectando directamente a la empresa. Yo creo que es una incógnita, ¿no?, que hasta ahora no hemos tenido nunca, ¿no?, el que haya tanta gente, ya no solo de baja por enfermedad, sino de baja por contacto directo, ¿no? Es que yo creo que analizar todo esto nos costará como mínimo 2 o 3 años. A lo mejor en el 2025 podemos verlo con perspectiva, ¿no?, y analizar qué pasó. Pero hoy por hoy, complicado. Va a ser muy complicado porque el mundo se paraliza cada 2 por 3 y ya no por muerte, sino simplemente por unas políticas que a veces, y yo no soy para nada negacionista, yo me pongo las vacunas que sean menester, ¿no?, pero que a veces yo creo que no van de la mano, ¿no?, de lo que es las finanzas con la economía, con la realidad, ¿no?, de mercado. Y repito, yo creo que todo eso nos va a llevar a tener un 2022 también complicado y un 2023 que espero ya por fin, ¿no?, por lo menos podamos analizar e invertir en base a algo. Bueno, y ya por último, Carlos, también preguntarte por lo que va a pasar mañana. Por fin publican resultados los bancos de Wall Street. ¿Qué cifras podemos esperar de este sector tan importante? Pues mira, en Estados Unidos yo creo que las cifras seguirán siendo buenas, sobre todo por la banca corporativa. Se está haciendo muchísimo dinero en todo el sector, pese a la pandemia, pese a la paralización de la economía, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lo ha hecho muy bien. Sus bancos son bancos ya financieros, no son bancos retail como pasa en Europa y sobre todo en España, con lo cual yo creo que ahí los números serán buenos, ¿no? El gran problema y mi gran duda viene de Europa, ¿no?, de los bancos, donde al final hay un componente retail tremendo, donde sigue habiendo un componente complicado, ¿no?, de recompra deuda y deuda en balance, y bueno, pues quizá de ahí pueden venir las sorpresas negativas. Lo que pasa es que ya sabemos que los bancos tienen esa habilidad, ¿no?, de poder presentar buenos o malos resultados en función de lo que les dé, entre comillas, la gana. Yo siempre he defendido, por eso no invierto en bancos, no porque sean buenos o malos, es que soy incapaz, ¿no?, primero de saber valorarlos y segundo de entender el por qué unas veces valen más y menos, ¿no?, a base de subvenciones, de provisiones, como digo yo, que varían a medida de lo que necesiten, se amplían capital o dejan de ampliarlo. Entonces, bueno, repito, si yo tuviera que estar en el sector bancario, obviamente estaría en Estados Unidos, sin duda, ¿vale? Y en caso de no y querer estar en España, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo no apostaría por bancos europeos y menos aún por españoles. Muchas gracias, Carlos. Carlos Ladero, director comercial de GPM, como siempre, un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta. Volveremos contigo más tarde, más adelante, para